Buenas Buenas noches, noches, doctor. doctor. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas noches, doctor. Hola, Paula, ¿cómo estás? A ver, ¿quién hace la síntesis de lo último que hemos avanzado? Yo, doctor. Yo, doctor Vargas Solís. ¿Quién es Joselman Robert Salguero? Prenda su cámara, por favor, Joselman. Está bien, doctor. Adelante. La anterior clase comenzó lo que es el capítulo 4 de la política monetaria, que como uno de los objetivos de la política monetaria es la manipulación del dinero, modificación a aumentar, disminuir el dinero en función de variables macro, el PIB, el desempleo, los precios o inflación. En la introducción vimos lo que es la política monetaria expansiva, el PME, y la política monetaria contractiva. La expansiva, más que todo, hay el riesgo en el que un aumento excesivo de dinero que nos llevaría a la hiperinflación en el peor de los casos. Esto obstaculiza lo que es el crecimiento económico. Luego, en la política monetaria contractiva, la PMC, tiene como función la disminución, si lo quiere ver, del dinero, pero también tienen como hay una disminución excesiva, un retiro excesivo del dinero o circulante, puede causar primero en la deflación, un aumento en lo que es el desempleo, una baja de precios. La baja de precios puede ser positivo y negativo. En el negativo, en el peor de los casos, es el perder el valor real del dinero, o sea, una deflación. Entonces, podemos concluir que la política monetaria su conducción es de gran importancia, ya que es para el bienestar de las personas como de la economía. Eso fue lo esencial. Y también vemos lo que es en el tablas del índice de precios, de las tasas de inflación, que hicimos lo que son. Nos explicó esa parte. A ver, ¿quién más quiere hacer, sobre todo aclarar una parte, Joselman, sobre todo cuando ha hablado de la política monetaria contractiva, hay algo que estaba impreciso. ¿Quién quiere hacer otra síntesis? A ver, Vargas, un ratito, Vargas. Ya tienes puntaje plus, Inés Sofía. A ver, daremos campo a otro. Hace rato habían varios, ¿no? ¿Quién? Bueno, se desanimaron. Joselman señalaba que en la política monetaria contractiva, cuando se disminuye la cantidad de dinero, podemos generar un problema de afectar en forma negativa la actividad económica, ¿no? Sabiendo que hay una relación directa entre dinero y la actividad económica y la producción. Y en esas circunstancias, en vez de que crezca el PIB, puede bajar. Si baja, aumenta el desempleo. Y normalmente lo que ocurre en esas circunstancias es que los precios caen. Cuando los precios caen, no puede haber una pérdida del valor real del dinero, ¿no? Si los precios cayeran, entonces más bien el valor real del dinero aumenta. Entonces, pero depende qué caída se da. Hay que ver las caídas, ¿no? Una caída es cuando la oferta es mayor a la demanda y eso es una buena caída en el precio. Pero si la caída se debe a que la demanda se ha contraído, el consumo ha disminuido, entonces hay una preocupación. Quienes se mantienen trabajando cuando caen los precios, quienes no han perdido el empleo, por supuesto que van a mejorar su poder adquisitivo. Pero la otra gente, ¿verdad?, va a bajar su consumo fuertemente porque aumenta, ha sido despedido, no está trabajando. Entonces, ahí no estamos
haciendo una pérdida del dinero en términos reales, ¿no? Solamente esa aclaración. Ahora, hemos hecho con ustedes el repaso conceptual sobre inflación mensual, acumulada y la interanual. Sí, licenciado, hicimos con la página del INE, si mal no recuerdo. Ah, ya, perfecto. Entonces, más allá de la política monetaria expansiva contractiva, no hemos avanzado, ¿no? Estamos ahí. Inés, Sí, doctor. ya. Entonces, continuaremos. Hemos hablado del ancla, todavía no, ¿no? Todavía, doctor. Bueno, en el marco de lo que hemos ido señalando, hay que puntualizar que uno de los objetivos, si no el más importante de la política monetaria, es la estabilidad de precios. Y cuando estamos hablando de estabilidad de precios, no estamos diciendo que los precios no cambian, ¿no? Los precios normalmente cambian. ¿Debido a qué? A que, por ejemplo, están sujetos a ciclos agrícolas, están sujetos a mejoras tecnológicas, están sujetos a problemas ambientales. Hay varias causas que hacen alterar los precios, ¿no? Entonces, los precios normalmente cambian. Hay épocas de mayor producción en las que los precios bajan. Ya con los cítricos vamos a ver eso, ¿no? Ya estamos entrando a la época de cosecha de cítricos y entonces tendremos precios más bajos a nivel de los cítricos. Otros que de repente ya no están en la época de cosecha y ya empieza a aumentar los precios. También cuando hay mejoras tecnológicas, en el caso de los celulares, etcétera, ¿verdad? Hay alteración en los precios, ¿no? La estabilidad de precios está relacionado con un cambio reducido en los niveles de precios de bienes y servicios, ¿no? Y las experiencias son distintas a nivel de países desarrollados y a nivel de países subdesarrollados. En el primer caso, por ejemplo, eh, quitando los eventos, ¿no?, de la crisis financiera, quitando eventos del COVID y quitando eventos de la guerra de Rusia a Ucrania, quitando esos eventos, normalmente la variación de precios ha estado alrededor del 2% en los países desarrollados, ¿no? Por eso que ellos encienden alarmas, ¿no?, cuando esa tasa aumenta, ¿no? La interanual, en el caso de Estados Unidos, 8,75, ¿no? De marzo a marzo, ya se desesperan, ya se preocupan mucho y toman una serie de medidas, ¿no? Porque están habituados a tener inflaciones, les reitero, relativamente bajas, ¿no? Entonces, el 2%, una referencia, 1,5, 1,8, 1,3, 2,2, normalmente alrededor de eso han ido cambiando. Y como es una tasa de inflación acumulada, es la que se tiene, entonces eso garantiza relativamente el poder adquisitivo del dinero en el tiempo, ¿no? No se notan pérdidas en el poder de compra de forma significativa. Entonces, pero en los países latinos normalmente las experiencias han estado alrededor del 5%. En algunos textos se habla de una tasa de inflación manejable, controlable, que no hay que desesperarse mucho cuando no llega a los 2 dígitos, es decir, es de un dígito, ¿no? Podría ser hasta 9,99%. Entonces, ahí
es otra la experiencia, ¿no? Otra la experiencia. Entonces, pero lo importante también es que con esas tasas de inflación del 5, 3, 4 o 6%, como son nuevamente las tasas de inflación acumulados a diciembre, entonces tampoco hay una pérdida significativa del poder de compra, ¿no? Entonces, cuando tenemos, reitero, inflaciones relativamente bajas que están garantizando una capacidad de compra del dinero, poder de compra del dinero en el tiempo, estamos hablando de una estabilidad de precios, ¿no? La estabilidad, reitero, no quiere decir que no cambian los precios, ¿no? Siempre cambian, ¿no? Es como la temperatura del cuerpo, ¿no? Siempre cambia debido a varias situaciones. Si nos damos tiempo, vamos a entrarle al tema de la inflación un poco más detalladamente para ver los causales, ¿no? De la variación de precios, ¿ya? Entonces, ahora, esta estabilidad de precios es muy importante, ¿no? Es muy importante porque ya hemos comentado que si los precios cambian de forma acelerada, tenemos altas inflaciones, eso pues distorsiona la actividad económica, ¿no? Si los precios van variando en forma frecuente y en porcentajes importantes, entonces la gente que se dedica a producir bienes y servicios puede reconsiderar ese rol, ¿no? Porque va a obstaculizar el cálculo de su costo de producción, de su margen de ganancia y el precio de venta, ¿no? Cuando la tasa de inflación es alta, ¿no? Estamos en hiperinflación, los precios varían en forma acelerada, frecuente. Entonces, ¿usted cómo puede saber si vende sillas? ¿Cuánto va a ser el costo de producción de la silla? ¿Verdad? Eh, si sabe que vendiendo la silla por ahí el precio al que vende, después no le alcanza ni para comprar madera, ¿no? Entonces se complica ese panorama, ¿no? Por eso entorpece la actividad económica cuando la tasa de inflación es relativamente alta. Entonces, ahí se toman decisiones a nivel de los inversionistas, de los empresarios, de repente de ya no entrar a la actividad productiva, entrar más bien a la actividad comercial, que los comerciantes se protegen mejor cuando la tasa de inflación es alta, ¿no? Entonces, los consumidores ya sabemos que pierden poder adquisitivo, capacidad de compra cuando los precios son altos. Y a veces hay costos también para el gobierno, costos políticos fuertes, ¿no? De hecho, para los gobiernos ya es complicado tener altas inflaciones porque negocian salarios cada año y la negociación de salarios toma como referencia la variación de precios. Y si la variación de precios, la tasa de inflación es muy alta, tipo Argentina, digamos 55, 50%, entonces tendríamos que estar hablando de un aumento en los salarios de ese porcentaje para mantener el poder de compra. Y eso es muy complicado porque también está sujeto a los ingresos con que cuenta el gobierno. Y entonces, para todo el sector público nada más, al que cubre, hacer ese tipo de ajustes salariales no complica las arcas, no el bolsillo, no alcanza el dinero. Entonces es importante preservar siempre una tasa de inflación baja. En el caso de Bolivia, con la hiperinflación del 82 al 85, ¿verdad? Se ha generado además una inestabilidad social porque a la gente le afecta mucho cuando los precios suben y de manera frecuente porque pierde velozmente la capacidad de compra, ¿no? De su dinero. Y cuando eso ocurre, entonces sale a protestar la gente, protesta, bloquea, hace manifestaciones, ¿no? Y entonces contra el alza de la canasta de consumo familiar, dice los sueldos ya no alcanzan para nada, entonces protestan y pues nosotros tuvimos muchas protestas durante, sobre todo el último año, el 85, la mitad de ese año, ¿verdad?
por la velocidad y por el porcentaje de la hiperinflación que teníamos. Y acabó adelantando las elecciones, ¿no? En términos políticos también tuvo esa incidencia, ¿no? Víctor Paz, que había sido elegido hasta el 86, del 82 al 86, se fue un año antes, ¿no? Porque era insostenible ya tanta movilización social, tanta marcha, tanto paro, aquí paro allá, entonces era muy complicado, ¿no? Porque a la gente le afecta, ¿no? Le afecta el bolsillo, pues, cuando los precios suben. Cada día hacen compras ellos, cada día estamos comprando para comer, para vestirnos, para pagar servicios de energía eléctrica, etcétera. Y si los precios se disparan y los sueldos no van a esa misma velocidad, entonces el sueldo que nos den ya no alcanza, ¿no? Ya no alcanza. Y por eso hay a veces ese tipo de costos, ¿no? Puede desembocar también entonces en algunos problemas políticos, ¿no? Las altas inflaciones y las hiperinflaciones, no solo en problemas económicos, sociales. En ese afán, entonces, de alcanzar una estabilidad de precios, reitero, de alcanzar una tasa de inflación relativamente baja, se hace referencia a lo que es el ancla nominal, ¿no? Un ancla nominal que habla de regular, ¿no? La variación de precios, ¿no? Regular es una regla del comportamiento de precios. Yo necesito controlar los precios, ¿ya? Entonces voy a controlar los precios a través de anclas, ¿ya? Entonces les voy a recordar las anclas para que no sea tan extraña esa palabra. Aquí tenemos anclas. Diversas formas de anclas. A ver, con solita vamos. Ahí tenemos anclas. ¿Para qué sirve el ancla? Ahí tenemos otra anclita. Estas son anclas, ¿no? ¿Para qué servirá un ancla? Para detener al barco. Para detener el barco, para que se mueva lo menos posible, ¿no? Para estabilizar su movimiento. Sí, así es. A ver, vamos a... Si queda aquí, imágenes de anclas, ¿no? Y embarcaciones. Ahí está, ¿no? Entonces tenemos anclas. Este es el ancla, recuerden, una de las anclas, ¿no? Entonces aquí hay una embarcación que está, ¿no? De ahí se suelta un ancla, ¿verdad? Entonces, vean, llega, ¿no? Y ¿qué está permitiendo esa ancla? ¿Qué está permitiendo esa ancla? Cuando está ahí. Vean. Ajá, esto no es soga, es ancla. ¿Qué está permitiendo el ancla a esta lanchita? Que se mantenga en una posición fija. Exacto, aquí tenemos otra, ¿no ve? En la angostura, las lanchitas utilizan anclas. No, es como tal, dice, doctor. Sí, pero para que cuando suben los pasajeros, ¿qué utilizan? Para que suban y bajen. O sea, el ancla no es pues reemplazo de motor, el ancla es... Hasta donde sé, doctor, están atados a un tipo muelle. Exacto, son soguitas, ¿no? Sogas utilizan, ¿no? Son sus anclas, son una soga y lo amarran ahí a los mástiles que tienen, ¿no? Y entonces, y uno sube, se evita, ¿no? Que se mueva. Entonces, esa es la función del ancla, vean, esta es la función del ancla, sujetar, ¿no? Inmovilizar
controlar el movimiento de la embarcación. Esa es la finalidad del ancla, ¿no? Controlamos el movimiento. De ahí viene esta palabra, ¿no? Entonces, cuando estamos hablando nosotros acá en monetaria, del ancla, estamos haciendo referencia justamente, ¿no?, a que vamos a recurrir a anclas para controlar los precios y de esa forma alcanzar metas, ¿no?, de estabilidad de precios, ¿ya? Estas anclas normalmente le dan éxito a las políticas monetarias. Esta PM quiere decir política monetaria. Entonces, normalmente se utiliza anclas para alcanzar una política monetaria exitosa desde el punto de vista de que permite el control de los precios, permite alcanzar tasas de inflación relativamente bajas, ¿no? Entonces, estas anclas nominales, típicamente en los textos, hace referencia a dos. Este símbolo de pi, que hace referencia a la tasa de inflación, y esta M, que hace referencia a la oferta monetaria, ¿no? Hay diversas experiencias, ¿no? Y lo que normalmente se va utilizando son el ancla relativo a la tasa de inflación, es decir, en el presupuesto del siguiente año, ¿no?, o de este año, por ejemplo, ya en octubre, noviembre, se contempla la proyección de la tasa de inflación, cuánto va a variar la tasa de inflación, ¿no? Entonces, si se puso 3.5% es la variación de precios que se va a tener, esa es nuestra ancla. Y alrededor de eso, ¿no?, cualquier tipo de medidas tomamos, ¿no? Por ejemplo, el ajuste salarial. Si la Central Obrera nos dice que era un aumento del 10% al mínimo, 7% al básico, entonces eso implica de repente poner en riesgo esta estabilidad de precios. Y consecuentemente, ¿no?, si nosotros tenemos como un ancla la tasa de inflación del 3.5%, entonces tratamos de negociar alrededor, ¿no?, de esa situación para que nuestra embarcación de precios no sufra mayor alteración. Entonces, al final se logró el 1 de mayo, ¿no?, decir que acordar que 4% sea el aumento al salario mínimo y 3% al básico, ¿no? Y además se dijo de que no era obligatorio que eso se dé en los municipios, gobiernos departamentales, ministerios, etcétera, ¿no?, que vean en función a sus posibilidades. Y en el sector público también podían negociar, ¿no? Entonces, ¿por qué estamos queriendo preservar la estabilidad de precios, ¿no? Y la idea es que inyectando dinero a través de los salarios, no generemos un alza en los precios, porque los salarios, al ser costo fijo, normalmente en términos contables, ¿verdad?, acabarían aumentando los costos de producción. Y al haber más costo de producción, ¿no?, tomando en cuenta que los empresarios sus beneficios no renuncian, tendríamos un mayor precio de venta, ¿no?, un mayor precio de venta. Entonces, si tenemos un mayor precio de venta, ahí sí tenemos un problema. A ver, déjenme chequear esto un ratito. Les voy a ver. Doctor, una consulta. Sí, ¿El símbolo de pi significa tasa o precios? eso lo ponemos como tasa de inflación. O en Gracias. algunos textos está como inflación. Nosotros vamos a verlo como tasa de inflación. ¿Ya? A ver, ¿dónde tenemos? Aquí tenemos. Ujú. Entonces, a ver, aquí. Ya. Voy a volver a compartir para un poco tomar en cuenta.
Ujú. Esa pi normalmente viene como inflación, ¿no? Yo prefiero tomarlo como tasa de inflación. Entonces, acá, por ejemplo, es un poco la idea. La idea es esta, ¿no? Esta es una formulita sencillita que han debido llevar en una materia introductoria. Y es, ¿no? El costo variable más el costo fijo y el costo social o ambiental, ¿verdad? Determinan el costo total, más el margen de beneficio determinan el precio de venta. Cuando los salarios están acá, si son salarios mensuales, no son salarios por producto, ¿no? Porque en el sector manufacturero a uno le pagan por producto, por prenda, ¿no? Usted confecciona un pantalón, tiene tanto, 2 pantalones, tiene tanto. Asumiendo que no hay eso, asumiendo que estamos en sectores públicos, privados, que tienen características de que uno va a cierta hora, sale a otra hora, vuelve a entrar a una hora o sale a otra hora y se le paga. Entonces, los salarios cuando aumentan, ¿no? Como costo fijo, entonces, asumiendo que el costo variable es constante y el costo ambiental o social también, ¿no? Cualquiera de estos componentes que aumente, entre el salario, ¿no? Aquí, entonces va a acabar en un mayor costo, asumiendo, reitero, costos sociales y variables fijos o constantes. Y asumiendo que el margen de beneficio no se reduce, no cambia, un mayor costo va a implicar un mayor precio, ¿no? Entonces, muchas veces hay esta posición de los empresarios, ¿no? En señalar de que no están de acuerdo porque va a aumentar el costo y los precios, y no se van a animar entonces ya a vender tanto como antes vendían y van a tener que despedir trabajadores por ese aumento en los costos, ¿no? Aunque los datos son muy discutibles en términos de resultados. Entonces, pero aquí habría una incidencia en los precios, ¿no? Entonces, la idea es precisamente, entonces, para evitar esas situaciones, ¿no? Entonces, la idea es agarrarnos de un ancla, ¿no? Como la tasa de inflación y decir, bueno, tanto es el porcentaje que nosotros hemos previsto, ¿verdad? En el presupuesto hemos dicho que la tasa de inflación va a estar en 3.5%. A veces se pone márgenes de error, con margen de error de más menos 0,5, más menos 1. Quiere decir que podría ser menos o 2.5 o 4.5. Y si el margen de error es menos, podría ser 3, ¿no? Y podría ser 4. Y bueno, hay bandas, ¿no? Que establece el Banco Central. El tema es tomar en cuenta, ¿no? La tasa de inflación que nos hemos proyectado y alrededor de eso atendemos ciertas medidas como los ajustes salariales. Si nosotros olvidamos esta ancla, y decimos, muy bien, ustedes 10% han pedido, aquí está 10%, ¿no? 7% al básico, 7%. Entonces podemos estar un poquito afectando la estabilidad de precios y eso es lo que hay que cuidar. Por eso esto es un ancla, ¿verdad? Así como sujeta al barco, aquí la idea es controlar, ¿verdad? La variación de precios, ¿no? Entonces hay que tratar de controlar eso. Una otra ancla tiene que ver con la oferta monetaria, es decir, determinar la cantidad de dinero que va a circular. ¿Cuánto dinero debe circular, ¿no? Durante el año 2022? ¿Qué tipo de dinero? Dado que hemos visto ya los agregados monetarios. ¿Cuánto de qué tipo de dinero va a circular, ¿no? Y entonces eso nos permite también, ¿no? Tener como referencia para poder tomar ciertas decisiones como los ajustes salariales, ¿no? No podemos disponer tanto dinero que nos están pidiendo, sino solamente algo más de lo que de repente hemos establecido al inicio y mejor, ¿no? Si eso se mantiene, ¿no? Entonces son anclas. Recuerden, las anclas permiten, en este caso, controlar los precios. En el caso de nuestro país, además de estos dos que normalmente están en los libros de monetaria, de la tasa de inflación y de la oferta monetaria, también el tipo de cambio, quiere decir TC, se ha constituido en un ancla, ¿no?
tipo de cambio fijo que ya tenemos desde el 2011. Entonces, se ha constituido también en un ancla, ha ayudado a controlar los precios, ¿no? Ha ayudado a controlar los precios, el tipo de cambio. Entonces, prácticamente a estas alturas nosotros estamos con dos anclas, ¿no? Manejamos dos anclas, la tasa de inflación y el tipo de cambio, ¿no? Manejamos dos anclas para que no se mueva mucho, ¿verdad? Los precios y esté alrededor de lo que nos hemos propuesto, 3.5, ¿no? Y como el barco más o menos, que esté más o menos sujetada a esta altura y metemos anclas y ahí va a estar. Entonces, 3.5% de tasa de inflación, si hay márgenes de error, entonces con algún margen, pero ahí tiene que estar, va a estar sujetado por dos anclas, por la tasa de inflación y por el tipo de cambio, ¿no? Entonces, este tipo de cambio, seguramente han visto en el caso en macro, ¿no? A través del efecto traslación de precios o el efecto pass-through. ¿Lo vieron? Todavía, doctor. Están llevando macro, ¿no? Muy bien, muy bien. Ajá. Ya, a ver, esto es una cosa sencillita. En términos sencillitos vamos a hacer. A ver, déjenme chequear por ahí. A ver, incluso ya hay. A ver, déjenme chequear. Un cachito. Aquí está. ¿No? A ver. Ok, listo. Ahora sí, volvemos. Volvemos. Bueno, aquí tenemos algo del efecto traslación de precios. ¿Qué consiste ese efecto? ¿Cuánto está el dólar? ¿Cuánto está el tipo de cambio? 6.89. No, 6.96. 6.96. 6.92, doctor. 92, ¿qué te estás adivinando? A ver, para salir de duda, ¿dónde tengo que ir para ver el tipo de cambio? A la página del Banco Central. Ah, la página del Banco Central, no se olvide. Antes de estar respondiendo así, me voy al Banco Central y digo, a ver, estoy especulando aquí. Aquí tenemos tipo de cambio, tenemos para la venta y para la compra, ¿no ve? Estos son del Banco Central. De miércoles 18 de mayo, de hoy día, o no, de mañana es esto es de hoy día. Esto normalmente ya sale alrededor de las 5 de la tarde, por eso ya está de mañana. De hoy día, aquí está. Nosotros si queremos comprar dólares del Banco Central, nos venden a 6.96. Si queremos nosotros vender dólares al Banco Central, nos compran a 6.86, ¿no? Entonces, eso es. Y la banca comercial añade un punto, ¿no? Nos venden a 6.97 y nos compran a 6.87. Muchas en los vivos y nos compran más bajo, a 6.85, ¿no? Entonces, pero este es el tipo de cambio normalmente, ¿no? Hace referencia al precio de venta. ¿Cuánto había estado? 6.96 para la venta y 6.86 para la compra, doctor. Eso, ¿viste? ¿No ve? Aquí tenemos en color azul eso. $1, 6.96, ¿no? Eso es del Banco Central, ¿no? Ahora, aquí el efecto traslación de precio, ¿en qué consiste?
Si nosotros devaluamos nuestra moneda, o sea, devaluamos o depreciamos, como ya han visto en macro, depende al tipo de cambio, las palabras, pero significa lo mismo. Devaluamos o depreciamos nuestra moneda, quiere decir que más de nuestra moneda vamos a requerir para comprar el mismo dólar. Ahora requerimos 6,96 bolivianos para comprar un dólar. Si queremos comprar 100 dólares, ¿cuántos requerimos? $86 bolivianos. ¿Qué? Oye, 696 bolivianos, doctor. 696. ¿Qué pasa, alumno? No sé de qué autoridad me recuerdas, che. ¿Ah? Entonces requerimos para 100 dólares 696 bolivianos. ¿Ve? Entonces, vean, eso es lo que requerimos. Cuando nuestra moneda se devalúa, pierde valor frente al dólar, quiere decir que vamos a requerir una mayor cantidad de bolivianos. ¿No ve? Mayor cantidad de bolivianos, ¿no? Para comprar el mismo dólar. Entonces, digamos, vamos a devaluar. En vez de 6,86 o de 6,96, ¿no? Que sea 8,03, como el que se dio, ¿no? El año 2007. Llegamos a 8,03, ¿no? Entonces, así era. Porque antes, a ver, vamos a ver también esto. Estamos aquí. Aquí tenemos, ¿no? Los tipos de cambio, pero vamos a filtrar bolivianos sobre otras monedas. No, ya vean, lo que nos interesa son los tipos de cambio históricos. Aquí no sé si lo han puesto. Vamos a hacer trampa al Banco Central, vamos a buscar tipo de cambio, estadísticas, aquí vamos a buscar. Estadísticas, tipo de cambio. Bueno, no pasa más. A ver qué me sale. Pero quiero que me salga para que lo chequen. A este tipo de cambio oficial del INE, aquí viene, ¿no? Del 2009 al 2018. Ajá. ¿Dónde estamos? No, me han tomado el pelo. No es así. Serie histórica. Tipo de cambio Bolivia. A ver. 2022 y más atrás dice, ¿no? Pero estaba ahí. Aquí tenemos, pues. ¿No? Acá tenemos desde el año 2022. Vean, estamos en el año 2022, estamos en mayo, hoy día es 17 de mayo y hoy día precio de venta 6,96, de compra 6,86, ¿no? Entonces ahí no hay mucho problema, pero lo que quiero mostrarles es que antes el dólar aumentaba de puntito en puntito, nuestra moneda se devaluaba. Eso ha ocurrido, vean, cuando se ha estabilizado la economía el 85, era terrible. En diciembre del 85,
¿verdad? ¿Cuánto estaba el precio del dólar, ¿no? Lleno de ceros. 1.593.000, ¿no? En diciembre, ¿no? Entonces, bueno, pasamos de esos millones y nos vamos al 86, donde se ha estabilizado. 86, ¿no? Entonces teníamos todavía hasta diciembre de ese año los millones, 1.923.000, ¿no? Que sea 2 millones después acaba, y el 87, van a ver la magia de la estabilidad. El 87, después de haber pasado por ese trauma, entonces se va corrigiendo, ¿no? Se va corrigiendo el tipo de cambio, ¿no? Y este ya es más legible desde agosto, ¿no? Desde junio 2.06, ¿no? Porque arrancamos con 2, en algún momento empezamos con $1 igual a 2 bolivianos, porque borramos 6 ceros, y entonces se llamó, en vez de pesos bolivianos, boliviano. Y después ya fue más fácil, ¿no? Junio 2.06 bolivianos por $1. En diciembre 2.17 bolivianos por $1. Entonces eran las mini devaluaciones. Aquí tenemos los días en esta primera columna. Y vean, entonces algunas veces se mantenía durante una semana un tipo de cambio y luego subía un puntito. Se mantenía algunos días, subía otro puntito, ¿no? Subía otro puntito, como aquí 2 días, y pasados 2 días ya subía otro puntito. Se mantenía 5 días, subía otro puntito. Esas son las mini devaluaciones. Eso se fue dando históricamente hasta... Vamos a saltar a ver al año 2004. Vean, ya estamos en el año 2004 y estamos así como fue, 7.84 el de venta, y está más ordenadito, el de compra 7.82, ¿verdad? Pero ya estamos en 7 y seguimos subiendo. Vean, en julio, agosto, ¿verdad? Seguimos subiendo 7.96. A diciembre hemos llegado del 2004 con 8.03. 8.03, y el 30 de este mes llegamos a 8.04 con el precio de compra y 8.06 el precio de venta. Estamos 2004, ¿no? 2006, cambio de gobierno, ¿no? Entonces estamos en enero, ¿verdad? 8.08, más o menos aquí se empieza a dar este fenómeno. 8.08, sigan el precio de venta, 8.08. Febrero, 8.08 y 8.07, en vez de ir aumentando, ¿no? De 2, que fue aumentando, empieza a bajar, 8.07. Marzo se mantiene, ¿verdad? Todo el mes. Abril, ya el 28 de abril, ya es 8.06, ¿verdad? Y luego ya, vean, mayo, 8.06, 8.06, 8.06, y septiembre 8.05, 8.05, 8.03, y estamos en diciembre, ¿no? Y luego empezaríamos a... Esto es lo que se llama la apreciación del boliviano. Antes perdíamos valor, ¿no? Entonces devaluábamos la moneda, aumentaba de puntito en puntito, cada vez más bolivianos por el mismo dólar. Llegamos a un punto del 8.08 y empezamos a apreciar nuestra moneda. Nuestra moneda gana valor respecto al dólar. Cada vez necesitamos menos bolivianos para comprar el mismo dólar. En cambio, antes cada vez queríamos más bolivianos para comprar el mismo dólar. Entonces baja, ¿no? 8.02, 8.01. Vean, aquí estamos en agosto, 7.87, 7.69 en diciembre. Estamos en el año 2007. 2008, ¿verdad? 7.07, ¿verdad? Todavía precio de venta. Antes que casi me olvido vender. Entonces estamos ahí, ¿verdad? A 2009. Todavía estamos ahí, vean. Precio de venta 7.07. 2009, 2010, en diciembre, 7.05, 7.04,
¿verdad? 2011. Ahí está 2011, ¿no ve? ¿Desde qué mes está con 0,96? Con 6,96 el precio de venta. 6,97 septiembre. Noviembre, 6,96. ¿No? Desde el tercer día de noviembre, 6,96. El precio de venta y el precio de compra 6,86. Y desde esa fecha se ha mantenido fijo, ¿verdad? Es decir, de haber requerido 8 bolivianos con 0,8 centavos para comprar un dólar, ¿no? Más bolivianos para comprar ese dólar, ¿no? Después fue bajando, fue ganando fuerza nuestra moneda y hoy requerimos solamente 6,96 bolivianos para comprar el mismo dólar, ¿no? Nuestra moneda se apreció, ganó más fuerza y desde ahí se mantuvo, ¿no? 2011, ¿no? 2011, estamos en el año 2022, 6,96, 6,86. Sería lo mismo, ¿no? Si por curiosidad uno chequea todo, 6,96, 6,86. No se ha movido, ¿ya? No se ha movido. Entonces, antes, cuando estábamos en la etapa de ascenso, de subida, requeríamos más bolivianos por un dólar, los precios normalmente aumentaban. Y cuando usted preguntaba por qué aumentan los precios, el dólar se está subiendo, te decían, ¿no? ¿Y quiénes normalmente decían eso? Los que importan, ¿no? Productos, bienes, ¿no? Con dólares, los que tienen la línea blanca, etcétera, no requieren comprar ellos dólar, con dólar se compra de afuera, las importaciones se hacen en dólares, ¿no? Entonces requerían dólares y cada vez más bolivianos necesitaban para comprar, ¿no? La misma cantidad de dólares. Entonces decían, no, pues el dólar está subiendo, ¿verdad? Y por tanto requiero más de nuestra moneda para comprar la misma cantidad, tengo que vender a un precio mayor. Ese era el argumento. El Banco Central hace un interesante estudio, ¿no? Y nota esto que les estaba mostrando. Se da cuenta que cuando nuestra moneda se devalúa, ¿no? Cuando ha llegado a 8,03, hemos puesto 0,8, resulta que van aumentando los precios, ¿no? Cuando un dólar es igual a 8,03, por ejemplo, los precios van aumentando. Y entonces una manera de controlar ese ascenso en los precios es que nuestra moneda se aprecie. En vez de ir aumentando, vaya bajando y alcance el 6,96. Y entonces, en ese sentido, el tipo de cambio se convierte en un ancla. Si los precios ya no van subiendo, ¿verdad? Ya no hay el argumento de decir estoy subiendo los precios porque el dólar está subiendo. No solamente tenía que ver esto fundamentalmente con bienes importados, sino también con un efecto contagio. Es decir, si yo voy a comprar un televisor, licuadora, manzana chilena, uva chilena, zapatos brasileros, pantalón peruano, chileno, brasilero, es decir, cada vez, ¿no?, a un precio mayor, y estoy vendiendo verduras, ¿por qué tendría que mi verdura no subir de precio? Estoy vendiendo también pantalones que produzco en Guairacasa, ¿por qué no tendría que subir de precio? Porque yo también soy comprador, ¿no? Compro, y si estoy comprando a precios mayores, tendría que subir también el producto. Entonces había un efecto también de arrastre, de contagio. Entonces eso llevaba al alza en los precios, y el argumento siempre era, ¿no? El dólar está subiendo. Cuando se aprecia nuestra moneda, llega a 6,96, ¿no? Paulatinamente, no es de golpe, ¿han visto? Entonces se quita ese argumento, ¿no? Se quita ese argumento. Entonces, el efecto traslación de precios, ¿en qué consiste? En que a medida que requerimos más bolivianos por el mismo dólar, es decir, el precio del dólar va subiendo, los precios van aumentando. Se traslada esa subida en el tipo de cambio, digamos, ¿no? Está llegando a 8, ¿verdad? Entonces, bolivianos 8 para un dólar, que está generando un alza en los precios de bienes importados y también de los nacionales por el efecto contagio, ¿verdad? Que está generando, el tipo de cambio está haciendo eso. Entonces, estamos trasladando mayor tipo de cambio, mayor precio del dólar, a mayores precios de bienes y servicios. A eso se llama efecto traslación de precios. Se está trasladando el mayor precio del dólar
a mayores precios de los bienes y servicios importados y nacionales, ¿no? Y entonces, y puede tranquilamente, digamos, bajo esa situación, imagínense con las tasas de inflación o hiperinflación que hemos alcanzado, cómo se daba la situación, era más acelerado, ¿no? Entonces el tipo de cambio se disparaba, aumentaba y entonces los sueldos no daban alcance, ¿no? Entonces disparaban los precios. Entonces ahí el Banco Central hace un estudio interesante sobre el efecto de traslación de precios, ¿no? que mide entre 0 y 1 y dice cuando es de 0,5 hacia 1 los valores, entonces hay alta traslación de precios. Es decir, si el tipo de cambio subiese, entonces aumentarían los precios de bienes importados y también por el efecto arrastre de los nacionales. Entonces, le sale en sus estudios al Banco Central estos valores, en sus estudios 0,73, 0,78, lo cual está mostrando que efectivamente si el tipo de cambio aumentara, eso se reflejaría en mayores precios de bienes y servicios importados y nacionales. Lo interesante de este estudio es que es flexible hacia arriba, es decir, si sube el tipo de cambio, aumentan los precios, pero cuando baja el tipo de cambio, no bajan los precios, es rígido hacia abajo, ¿no? Entonces, eso es lo interesante, ¿no? Que el que vende un producto importado, ¿no? Dice, estoy vendiendo a un precio más elevado porque comprar dólares cada vez es más caro y está subiendo el tipo de cambio, por eso vendo, pero cuando baja el tipo de cambio, el tipo no baja su precio, ¿no? No baja su precio. Entonces, también en este estudio se muestra eso, que es rigidez, pero lo importante es que ya no hay el argumento de que va a aumentar los precios porque está subiendo el tipo de cambio. Ya no hay ese argumento. Habrán otras razones que pueden aducir para que argumenten que están aumentando sus precios, pero ya no será el tipo de cambio. El tipo de cambio en ese sentido permite controlar, por eso se vuelve en ancla, ¿no? Cuando se aprecia el boliviano, ¿verdad? Entonces ya no hay ese motivo para decir que los precios van a aumentar, ¿no? De importados y su efecto, ¿no? De contagio a los nacionales. Ya no hay ese argumento. No importa que haya bajado de 8,08 a 6,96 y los precios no hayan bajado. No importa, no necesariamente, digamos, hayan bajado. No importa, lo importante es que ya no suben más. Eso es lo que hay que controlar, ¿no? El ancla tiene ese propósito, que la embarcación esté relativamente sujeta. Entonces, en ese sentido se utiliza en el caso de Bolivia, además de la tasa de inflación, también como ancla el tipo de cambio, ¿verdad? Planteado en este sentido, ¿no? Porque como hay un efecto de traslación, sube el tipo de cambio, suben los precios de bienes y servicios importados nacionales, entonces, vamos a bajar el tipo de cambio, vamos a apreciar nuestra moneda. Apreciamos en vez de 8,03 o de 8, vamos a llegar a 6,96, ¿no? Vamos llegando a 6,96 y por tanto ya no hay ese efecto traslación, ¿no? Se quita ese argumento. ¿Me han entendido? ¿Se ha entendido algo? Sí, doctor. Por eso aquí hay una discusión interesante, ¿no? Cuando dicen que se devalúe la moneda el año 2020 durante ese corte de mandato que se dio, ¿verdad? Se habló mucho de que el préstamo del Fondo Monetario Internacional estaba ligado a que se devalúe otra vez nuestra moneda. Y entonces había una posición, ¿no? De los empresarios que decían que se devalúe porque, vea, nosotros antes por cada $100 que exportábamos recibíamos 803 bolivianos y ahora solamente recibimos 696, nos perjudica, no motiva las exportaciones. Ese es un lado de la moneda. La otra cara de la moneda es que también la mayor parte de los empresarios importan insumos, materias primas, maquinarias. ¿Con qué? Con dólares. Antes compraban con 803 bolivianos $100 y ahora no necesitan esa cantidad, solo necesitan 696. Entonces las dos caras hay que ver, ¿no? No solamente la necesidad de evaluar. En la Argentina hay una experiencia muy interesante sobre la presión del sector agroexportador, ¿no? Que ha llevado a que devalúe la Argentina su moneda y esa devaluación por este efecto traslación ha llevado a la alta e hiperinflación de la Argentina.
Entonces, es muy interesante el tipo de cambio que se maneje como ancla para el control de los precios. Pero sobre eso hay discusión, ¿no? Hay discusión. ¿Qué les parece? A ver. Doctor, una consulta. La tasa de inflación, la oferta monetaria y el tipo de cambio, estas tres variables es para controlar los precios, ¿verdad? Si son anclas, no siempre los tres se utilizan, ¿no? En el caso de nuestro país, manejamos la tasa de inflación y el tipo de cambio. En el texto de Miskin, ustedes van a encontrar países que utilizan la oferta monetaria como ancla, van a otros países utilizan la tasa de inflación como ancla, ¿ya? En la versión, en la octava edición de Miskin, en la décima edición de Miskin, que también tienen su enlace, ya no hace mención al ancla relativo a la oferta monetaria, sino fundamentalmente a la tasa de inflación, ¿no? Pero para que uno tenga los antecedentes, cómo se han ido utilizando, ¿verdad? En Miskin, en la edición octava que tienen su enlace para que lo consulten ese documento, pueden chequear ahí las experiencias de países que han utilizado anclas, ¿no? A la oferta monetaria y anclas a la tasa de inflación, ¿no? Son resultados variados, ¿no? Entonces, para un poco comentar qué experiencias se tiene utilizando uno u otro. En el caso de nuestro país, añadimos esto que es el tipo de cambio. ¿Ya? Bueno, ahora esta ancla así planteado, ¿verdad? ¿Para qué sirve? Ya podemos responder, ¿no ve? ¿Para qué nos serviría? Sobre la base de lo que hemos explicado. ¿Para qué sirven estas anclas nominales? Ayudan a estabilizar los precios. Eso, muy bien, ¿no? Eso ayuda, ¿verdad? Eso es sujeta, ¿no? Entonces eso es importante. Y en términos, digamos, ya más específicos, la idea es evitar un problema de inconsistencia temporal que se denomina, ¿ya? Entonces, evitar este problema de la inconsistencia temporal, ¿ya? De la incoherencia también. ¿A qué se refiere esto? ¿No? En un momento nos planteamos, ¿no? En el presupuesto, ¿no? De septiembre, octubre, van a chequear este año, sale normalmente ahí, sale un poco antes y dice el PIB el siguiente año va a crecer, ¿no? Proyectamos que va a crecer al 5%, la tasa de inflación 3.5%, el déficit fiscal será tanto, ¿verdad? La cantidad de dinero que circulará será tanto, es decir, aparecen, ¿no? En la tapa del presupuesto general de la nación están los datos proyectados. Entonces, ahí tenemos las dos anclas, ¿no? La tasa de inflación, el tipo de cambio, ¿verdad? Proyectamos eso, ¿no? Pero resulta de que en el año, ¿verdad? Esa proyección podemos cambiarla, es decir, hay una serie de situaciones que nos llevan a negociar, por ejemplo, ajustes salariales, ¿no? O de repente una presión al estilo de los agroexportadores de la Argentina que podemos tener para que se devalúe el tipo de cambio, ¿verdad? Entonces, puede haber ese tipo de situaciones. El tema es que si al inicio tú dijiste que el tipo de cambio va a ser 6,96, que la tasa de inflación va a ser 3.5, y sobre esa base tú tienes que negociar todo, tienes que tomar decisiones de política, y luego, llegado a esas circunstancias, tú modificas y dices, no, está bien, aumentamos nomás sueldos en 10%, en 12%, ¿verdad? Sí, está bien el tipo de cambio que sea 6 o que sea 8 bolivianos. Entonces, cuidado que te descuides de la estabilidad de precios. Aquí, a eso se refiere esto, ¿no? Están siendo inconsistente en el tiempo, quiere decir. En un momento te planteaste ciertos objetivos, como la estabilidad de precios, y en otro momento, ¿no? Por diferentes circunstancias, estás cambiando esa situación. Entonces eres inconsistente en el tiempo. En enero o en octubre de un año anterior dijiste una cosa y en mayo estás haciendo otra cosa. Entonces, a eso se refiere.
¿Y por qué normalmente haces otra cosa? Por congraciarte con ciertos sectores, ¿no? Entonces ahí hablamos de la política monetaria discrecional, ¿no ve? Que podría llevar a a un aumento en la cantidad de dinero, ¿no? Demasiado, que decíamos en la primera lámina, ¿no? Y por tanto, los resultados no necesariamente van a ser acordes con lo que nos hemos planteado a nivel de la estabilidad de precios, sino van a estar alejados de esa situación. Entonces, estas anclas nominales, como la señorita lo dijo muy bien, permiten controlar los precios, que usted mantenga además coherencia, consistencia, ¿no? En diferentes momentos en los que le toque tomar ciertas políticas, ciertas decisiones, ¿no? Entonces, para que usted alcance su objetivo que se ha planteado, ¿no? Es como cuando uno dice voy a entrar a la universidad y entonces de acá a 5 años yo ¿no? voy a acabar la carrera, ¿no? Y entonces, en un semestre, ¿no? Toma el semestre y dice, toma 5 materias, voy a probar las 5 materias, ¿no? Esa es su meta, listo, ¿no? Ya está. Y se pone anclas, ¿no? Y dice, tantas horas por día voy a estudiar, eso es un ancla, ¿no? Su nivel de estudio, ¿verdad? Y por ahí su régimen alimenticio, digamos, ¿no? Porque a mayor esfuerzo que se alimente. Entonces, pero resulta de que en el trayecto, ¿verdad? Usted conoce en el curso compañeros y dice, vamos a este lado. Es decir, se incorporan actividades que van a afectar que usted, ¿verdad? Apruebe las 5 materias. Se distrae en ciertas actividades. Y al final del semestre no aprueba las 5 materias, ¿no? Aprueba 1 o 2. Entonces usted ha sido inconsistente en el tiempo. Se planteó una cosa al inicio y resulta que al final, ¿verdad? No alcanza la meta. ¿Por qué? Porque en el camino usted fue tomando decisiones distintas que han afectado su meta que se planteó al inicio, ¿no? En política monetaria también eso es lo que ocurre. Me he planteado una tasa de inflación, un tipo de cambio, ¿verdad? Para que los precios estén relativamente controlados, pero puedo tomar decisiones que me lleven a alterar esa situación, ¿ya? Y en ese sentido se constituye una inconsistencia. A ver, para aclarar esto, vamos a buscarnos una lecturita. Doctor, ¿qué significa L/P? ¿Cómo? En la última parte del párrafo dice deficientes a L/P. L/P, largo plazo. Resultados deficientes a largo plazo. Gracias. Muy bien. A ver, vamos a buscar aquí experiencias. Vamos a buscar inconsistencia temporal. En la Argentina. En Argentina fue, aquí está, aquí está, esto fue de los años que ascendió Macri a la presidencia, ¿ya? Y en ese periodo empezó a darse esta situación de la inconsistencia temporal. Hay mucha publicación sobre la inconsistencia, ¿no? Porque se exige prudencia en la política monetaria, se quiere evitar la discrecionalidad, ¿no? Que se puede dar por diferentes presiones de ciertos sectores, ¿no? Para que usted no le afecte, usted acaba afectando a sus metas después. Vean esto. Les voy a leer con calmita, ¿ya? Voy a dar puntaje a las preguntas que después voy a hacer sobre la base de la lectura. ¿Estamos? Para que se ganen puntaje plus, los que no tienen todavía. Dice, es significativo el número de economistas que han llamado la atención acerca del cortoplacismo de las políticas económicas que se vienen aplicando en la Argentina. Corto plazo, ¿no? Es decir, no ven el horizonte de largo plazo, en el corto plazo se van aplicando una serie de políticas y eso es lo que llama la atención, ¿no?
Uno dice, debería tomarse políticas de largo plazo, pero son de corto plazo y entonces eso llama la atención. Y la preocupación que se abre en el entorno político y económico para el mediano y largo plazo, ¿no? Entonces estamos olvidando esa situación. Técnicamente podemos definir este problema como inconsistencia temporal, ¿sí? Tomar decisiones en el corto plazo sin, o dejando a un lado lo que nos hemos planteado para el mediano y largo plazo, ¿no? En la política y en la economía se trata de aquella situación en la que el gobierno tiene incentivos para abandonar un plan óptimo de largo plazo, ¿ya? Incentivos para que abandone, ¿no? Por ejemplo, la estabilidad de precios se ha propuesto en largo plazo. Reoptimizando constantemente sus políticas, haciendo ajustes permanentes de sus políticas, entendamos así. Como su nombre lo indica, cada reoptimización o ajuste, ¿no?, es óptima en cada momento del tiempo. ¿Ustedes han visto el óptimo de Pareto? ¿En micro? No, doctor. Bueno, una situación óptima es donde hay un agote de intercambios, ¿no? Una situación ideal. Cada vez que usted hace un reajuste, el resultado resulta que está bien, diríamos, ¿no? En ese momento, para ese momento. Entonces, cada reoptimización es óptima, por eso se dice, ¿no? En cada momento del tiempo. Pero no lo son desde el punto de vista del plan original a largo plazo, ¿no? Ya me he planteado en largo plazo la estabilidad de precios, pero después he tomado decisiones, ¿no? Cada rato voy tomando reajustes, y cada reajuste digo, está bien, ¿no? Pero me he olvidado de mi plan original, que es la estabilidad de precios. Y por lo tanto, dan lugar a resultados subóptimos o inferiores, ¿no? Consecuentemente, como me olvidé, ¿verdad?, no voy a alcanzar los resultados en función del mediano o largo plazo que me he planteado, como la estabilidad de precios. De esta manera, la ausencia de una política de largo plazo y el interés del gobierno por ir reoptimizando, haciendo sus ajustes, ¿no?, de sus políticas por periodos cortos de tiempo, conduce a la Argentina a empeorar su situación de largo plazo, ¿no? El ataque al cortoplacismo. Para ilustrar lo que estamos diciendo en términos más sencillos, podemos recordar aquella historia de Homero, el poeta de la antigua Grecia, sobre Ulises y las sirenas. Ulises había escuchado que las sirenas seducían a los marineros de las embarcaciones con sus cantos para matarlos después. Si analizáramos la situación, el plan óptimo de los marineros sería navegar cerca de las sirenas, escuchar su bello canto, pero alejarse lo suficientemente pronto para evitar la muerte, ¿no ve? Sabes que si te acercas mucho, te mata, ¿no? Mueres, ¿verdad? Entonces, el plan óptimo, ¿qué es? Acercarse, escuchar y alejarse al rato, no acercarse mucho. ¿Sí? ¿Están imaginando? Pero, dado que Ulises conocía el fin de la historia, se da cuenta que ex ante, con anticipación, la política óptima sufre de inconsistencia temporal. A ver, Ulises encuentra una solución al problema, ¿no? Claro, Ulises sabe el final del cuento, porque dice, van, se acercan y mueren. Esa es la figura, ¿no ve? Se acerca uno y por escuchar el bello canto de la sirena, muere. El plan óptimo, ¿qué es? No acercarse, escuchar de lejitos y luego alejarse, ¿no ve? Y Ulises sabe que va a ocurrir la muerte si se acercan. Entonces se encuentra una solución. Pide a sus compañeros que lo aten a un mástil y que no importa lo que suceda, cualquier orden posterior sea ignorada. Amásenme, ¿no ve? Listo. Si bien no es óptima, porque se perderá el bello canto de las sirenas, esta solución le permitirá a los tripulantes mantenerse alejados del peligro, salvando su nave y su tripulación. Cuando la embarcación pasó de frente a las sirenas, efectivamente Ulises exigió a sus hombres que lo soltaran
y llevaran la embarcación hacia ellas. Pero sus hombres respetaron el plan original, ignoraron la orden y salvaron sus vidas, la de Ulises y la embarcación. La moraleja de esta historia para la política económica argentina es clara. Se necesitan reglas que impidan al gobierno verse seducido por el canto del pueblo o de los agroexportadores, diríamos, ¿no? A ver, preguntitas. En términos, ¿no? Trasladando esta historia a lo que es nuestra materia política monetaria. ¿Ya? ¿Cuál sería el plan óptimo? ¿Cuál es el plan óptimo? ¿Puede Yo, repetir la doctor, pregunta? ¿Ah? yo, doctor. ¿Ya? Esa referencia a cuál es el plan óptimo de lectura, ¿verdad? De Argentina. Sí, no, pero estamos trasladando a nuestra materia. Un poco considerando la estabilidad de precios. Métale usted ahí, digamos, ese componente de estabilidad de precios, ¿no? Y lo que hemos ido comentando, por eso hay que trasladar el cuento a la materia monetaria, ¿no? Para no repetir un poco lo que ya hemos leído. ¿Cuál sería el plan óptimo? Realizar políticas monetarias a largo plazo, tomando en cuenta para que se mantengan estables lo que son la tasa de inflación, la oferta Sí. monetaria y el tipo No, de no, no, cambio. la tasa de inflación. La idea es controlar los precios. Muy bien, hasta ahí. Apellido. Jiménez Sarzo. Erika Paula. Jiménez con J, ¿no ve? Sí, doctor. Jiménez, Erika, Paul. Ya está. Ese es el plan óptimo, ¿no ve? El plan óptimo es, ¿no?, la estabilidad de precios que hay que tener en el mediano y largo plazo, ¿cierto? Ya. Ulises dice que sabe la historia, ¿no?, el cuento al final, y hemos visto que él sabe. En términos monetarios, ¿cuál sería el final de la historia? Que se han mantenido tomando en cuenta una política monetaria correcta y no haciendo caso a las necesidades de lo que es No, de no, la no. sociedad, A ver, se mantuvieron los precios porque hicieron no, no, caso al plan óptimo. no, 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 no. ¿Cuál es tu nombre? Es la misma persona, ¿verdad? Sí, doctor. Ya, a ver, ¿dónde está ¿cuál es tu nombre? Me he olvidado de aquí, te he anotado. Jiménez Arzo, Erika Paula, doctor. Ah, es Paula, Eric, Paula. A ver, Paula, ya dijimos que el plan óptimo es la estabilidad de precios, ¿no ve? Esa es la figura, ¿no? La política de largo plazo, o mediano largo plazo, ahí vamos. Pero aquí en el cuento nos dice que Ulises sabía el final de la historia, es decir, sabía que si se acercaban a las sirenas, morían, ¿cierto? Sí, doctor. Eso traslademos a la materia. Entonces, ¿cuál sería el final de la historia? A ver, otros, ayuden a inspirarla. Doctor, Dime. elevadas tasas de inflación e hiperinflación si es que no se controla o si no se mantiene estable los niveles de tasas de inflación. Pero ojo, dice, si nos acercamos, escuchamos a las sirenas, nos mata. Eso Doctor, trasladamos a la materia. A ver, eh, quizás que la ausencia de estas políticas de largo y mediano plazo pueden empeorar la situación de un país, la situación económica. ya, pero cuando decimos, nos acercamos a las sirenas, escuchamos el canto y nos mata, y Ulises ya sabe ese final. En términos de la materia sería, yo ya sé que no voy a controlar los precios, sí qué, porque ya sé el final de la historia. Si aumenta la tasa, el tipo de cambio
por ejemplo, y si Suben los precios. no, pues, si la idea es controlar los precios, sí, es decir, no voy a acabar controlando los precios, mi plan óptimo, sí que, Em, estaba bien, o sea, uno podría decir, claro, si muevo el tipo de cambio, cuidado, que haya presiones de ciertos sectores para mover, ya. El otro punto, si yo hago ajustes salariales para complacerme con los trabajadores, les aumento en porcentajes elevados. Sé que eso me va a llevar a la muerte del control de precios. Yo ya sé esa historia. Ulises ya sabe esa historia, ¿no? Dice, esta es mi meta de mediano largo plazo. Pero si yo modifico el tipo de cambio, si yo aumento salarios más allá de la capacidad que tiene un país, sé que esa estabilidad de precios se va a ir al tacho. Ya sé esa historia, ¿no ve? Ya sé ese final, ¿no? El canto de la sirena que me mata, en este caso sería la política monetaria discrecional de ajustes salariales desmedidos o de mover y significativamente, ¿no?, el tipo de cambio, digamos, ¿no? Ya sé. Entonces les dice, amárrenme a un mástil y pase lo que pase, ¿verdad? No me van a obedecer, ¿no? Amárrenme a un mástil y pase lo que pase, no me van a obedecer, ¿ya? ¿A qué? Trayendo a la materia, ¿a qué nos referiríamos? ¿Al cambio fijo, doctor? Pero tienes que responderme, pues, ¿a qué nos referiríamos? Quizás que se necesitan reglas que impidan que el gobierno se vea seducido por incentivos políticos. Sí, pero yo digo, pase lo que me van a amarrar a un mástil y ya sé el final, ya sé el final, los precios no los voy a controlar si muevo tipo de cambio, si les doy salarios, ¿no?, en porcentajes muy elevados, si los agroexportadores presionan con que hay que darles una cosa, otra cosa, y ya sé ese final, ¿verdad? Ya sé, se van a ir los precios, el control de los precios. Amárreme a un mástil y pase lo que pase, no me van a hacer caso, vamos a continuar. ¿Con qué afán de controlar los precios? ¿A qué nos referiríamos en la materia? A las anclas, doctor. ¿A qué? A las anclas. No, no, no. Las anclas son pues lo que va a controlar, ¿no ve? Pero, ¿por qué usted diría, amárrenme y pase lo que pase, no me van a hacer caso? No son mis colaboradores, es mi tripulación, son mis ministros, ¿verdad? Entonces, ministros, pase lo que pase, ¿verdad? No me van a hacer caso, porque tenemos que mantener la estabilidad de precios. Entonces uno está diciendo, a ver si va a haber ajustes salariales, pedidos, demandas salariales en tantos porcentajes, no pedidos de que devalúen el tipo de cambio, no me hagan caso si yo voy a querer conceder eso, no me hagan caso, porque nos vamos a morir, no vamos a controlar los precios, ¿no ve? Esa es la muerte. Entonces, no me hagan caso, ¿no? Ustedes actúen en función de las posibilidades del Estado para hacer ajuste salarial, en función de esa meta de largo plazo del control que tenemos sobre los precios, en función de eso, actúen con el tipo de cambio. No me hagan caso, porque yo podría congraciarme con ciertos sectores de la población o con ciertos sectores empresariales. Podría congraciarme buscando réditos políticos, apoyo político, qué sé yo, aumentando ¿no?, mi simpatía con ellos, pero no me van a hacer caso. Y los ministros dicen, muy bien. Y resulta que cuando hay negociaciones salariales, los empresarios igual vienen y dicen esto, ¿verdad? Entonces, Ulises efectivamente les dice, no, a ver, acérquenme al canto de la sirena, ¿no ve? Y entonces los otros le dicen, no. Entonces, el gobierno no podría acceder a ese tipo de demandas, pero los ministros le dicen, presidente, no.
porque tenemos que controlar los precios. No, usted ha dicho que pase lo que pase, no le vamos a soltar, no va a ceder a esas demandas. Esto es lo que se puede y nada más. Y entonces de esa forma se evita el descontrol de los precios y se mantiene la estabilidad de precios, ¿no? Se mantiene. Pero es muy seductor el canto de la sirena. Es muy seductor simpatizar con grupos de la población, con grupos empresariales. Es muy seductor, pero no hay que caer en esa seducción, lo que está haciendo, ¿no? Entonces, eso es una cosa muy importante que de esta lecturita uno puede extractar, ¿no? De hecho, en la Argentina ha habido ese problema, ¿no? O no necesariamente con grupos de trabajadores, sino con los grupos empresariales que han exigido al gobierno a que devalúe el tipo de cambio. Devalúe, ¿no? Devalúe, porque dice, nos está perjudicando, ¿no? Entonces, ha devaluado y por efecto traslación de precios ha aparecido la alta inflación, la hiperinflación. Vean, entonces murió, ¿no? Fue capturado por el canto de la sirena. Hay que ser fuertes, ¿no? Cuando uno dice, este semestre he tomado 5 materias, implica que tantas horas voy a destinar, es mi tiempo, entonces tiene que mantenerse coherente en eso, ¿no? Y entonces, ¿verdad? Ahí dirá a los amigos, no voy a poder participar de esto, no de esto, no de esto, porque tengo que hacer estas tareas, ok. Porque si se deja seducir, no alcanza su meta, pues, no alcanza su meta. ¿Verdad? Tiene que mantenerse, como les diga, ya listo, amásenme al mástil, no recuérdenme, ¿verdad? Y que yo tengo que dedicar tanto tiempo para alcanzar mi meta. Pero es muy seductor distraerse, es muy seductor, pero hay que ser, ¿verdad? Bastante perseverante. Y a nivel de las políticas también, ¿no es cierto? Uno podría ser flexible. Ahí podemos acabar con una política muy discrecional de aumentar la cantidad de dinero según los ajustes salariales o de evaluar el tipo de cambio según las demandas de los empresarios, ¿verdad? Pero cuidado que eso nos lleve a un descontrol de precios, ¿no? Entonces, a veces ese tipo de seducciones, ¿no? Pueden llevar fácilmente a los que toman decisiones, ¿no? A ganarse la simpatía o por ganarse la simpatía de los grupos de población o empresarios, a tomar medidas que estén implicando el abandono del control de precios. ¿Ya? Esta historia de Ulises es más larga. ¿Ya? Ustedes búsquenlo si quieren, ¿no? Ustedes busquen con este nombre para hacer sus exposiciones. Busquen con Ulises y el canto de las sirenas, ¿no? Entonces, es bien interesante, a detalle, pues bien interesante, ¿no? Y entonces ahí se van a dar cuenta de que realmente hay que hacerse a un lado de las tentaciones, ¿ya? Y finalmente aquí dice, ¿no? El pensador clásico John Stuart Mill señaló que la voluntad del pueblo no necesita control si el pueblo es el que decide. Esta lectura tiene un sesgo como si el pueblo es el que llevara al descontrol. En gobiernos como la UDP, que ha llevado a la hiperinflación, podría haber ese tipo de demandas, ¿no? De sectores trabajadores, ¿no? Pero en la Argentina se han dado también por parte de sectores empresariales. Ellos son los que han exigido que se devalúe la moneda, ¿no? Entonces, pero pueden chequearlo un poco más detalladamente, ¿ya? Muy bien, creo que nos hemos pasado por el canto de la sirena, nos hemos dejado atraer y hemos abandonado nuestro tiempo límite de la materia, la paradoja de esta parte, ¿no? El día viernes, entonces, continuamos. Ya tienen material para sus talleres, ¿no? Para que puedan exponer. Les voy a mandar más todavía. Dime, Inés. Sí, doctor, tenía que subir las preguntas de investigación. Ah, sí. Sí, voy a subir unas preguntas de investigación, unos temas de investigación, para que también tengan opciones de ganar los 50 puntos. Eso habíamos quedado, ¿no? Sí, doctor. Ya, muy bien, ya bien que me has hecho recuerdo. Y entonces el día viernes algunos se anotan para
defender artículos, lo que sea, y otros se anotan para hacer los trabajos de investigación que van a ser cortitos, pero o que les permite también ganar puntos de uno solo, ¿ya? Muy bien, entonces cuídense, nos vemos el día viernes. Buenas noches, señoritas jóvenes. Buenas noches, doctor.